Ok, listo. Buenas tardes. Ya vamos a empezar la conferencia, ya estamos grabando y emitiendo en directo. Entonces saludamos y le damos la bienvenida a todos. Y también, bueno, ahorita nuestra ponente que nos va a decir un tema súper interesante. Pero antes le cedo la palabra al coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Educación, el maestro Israel Escamilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya listos para iniciar con esta conferencia. En un horario un poco inusual, por lo regular ustedes saben que hemos tenido esta serie de conferencias con diferentes temáticas para todas las carreras que tenemos aquí en el centro universitario. En particular hoy con esta conferencia muy interesante, es un tema muy de moda, muy taquillero, como dicen. Esperemos les resulte de utilidad. No sé, también tenemos ahí una invitación, esperemos que se vayan integrando. Tenemos una organización, ustedes ubican eh, esta dinámica en la que estamos, el centro universitario, junto con otras escuelas de todos los niveles, desde básico hasta universidad. Hicimos la invitación, parece que por ahí están muchos interesados, esperemos se vayan ya integrando, pero el punto es muy concreto. Esta serie de actividades que tenemos aquí en el Centro Universitario José Revueltas, pues van encaminadas a poder aportar elementos que de repente a veces nos cuesta un poco de trabajo abordarlos en las asignaturas propias que tenemos en las carreras, pero que estos foros, estas actividades sirven justo para eso. Tenemos ahora el honor de tener aquí a la licenciada Carla Patricia Morales. Ahorita van a explicar su semblanza, una semblanza muy interesante, por cierto, todo un trabajo que lleva, a pesar de ser muy joven, maestra, pero esta temática en particular, ¿no? Esta inclusión en este contexto actual de la educación, ya nos comentará con mucho detalle, es algo en lo que nos estamos enfrentando todos los días y obviamente aquí en particular con nuestra carrera de Ciencias de la Educación, pues es algo a lo que se van a tener que enfrentar, a lo que tendrán que saber cómo aterrizarlo en sus áreas que vayan a estar trabajando, que esto implica no solo el salón de clases, es lo administrativo, es lo jurídico, es la organización, es todo lo que implica, ¿no? En estar en este sentido de la inclusión. Bueno, pues no quiero extenderme mucho, estamos haciendo un poquito de tiempo, sabemos que el horario a veces puede tener ahí sus detalles para que se puedan conectar. Yo estoy acá, estamos acá todavía en la prepa, en las instalaciones de la prepa, muy contentos para esperar que podamos tener esta conferencia. Pues sin más preámbulo, a nombre de la dirección, del maestro Mario Salvador Jiménez Rodríguez, director del centro universitario, les damos la bienvenida a todos los que están ahí en sus casas, prestos para escuchar esta temática. A la ponente, a la maestra Carla Morales también, un saludo por parte de nosotros. Esperemos seguir contando aquí con su colaboración. Seguramente van a salir ahí aristas que pudieran dar pie para otras temáticas, esta misma, poderla estirar un poco, algunos detalles que van a salir seguramente, o algunas otras de las que veo que también maneja temas muy interesantes en su área. Pues bienvenida, maestra Carlos, bienvenidas a todos, todas. Maestro Andrés, podemos ya continuar. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y todavía siguiendo un poco con el preámbulo, antes de cederle la palabra a la maestra Carla Morales, voy a darle lectura a su semblanza, una semblanza muy interesante, para que todos aquí, los escuchas, puedan entender un poquito de la seriedad de este asunto y del trabajo de la maestra. La licenciada Carla Patricia Morales López es licenciada en Pedagogía y actualmente está realizando su maestría en Pedagogía con especialidad en temas de inclusión educativa de personas con discapacidad psicosocial a nivel superior por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Cuenta con un diplomado en capacitación organizacional y se ha desarrollado como coordinadora de capacitación y diseño instruccional en el sector público y privado, construyendo cursos presenciales y en línea para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, OIC, ISSSTE, CFE, Pemex, IMSS y Médica Azul, por mencionar algunos. Actualmente es jefa de departamento y responsable de los proyectos pedagógicos en la Secretaría de Vinculación y Desarrollo de la FES Aragón, apoyando en la adopción de tecnologías para la educación a través de la plataforma educativa Aragón, así como el uso de la G Suite
de Google para las licenciaturas de la facultad. Ha impartido cursos sobre evaluación de aprendizajes procedimentales para las ciencias sociales, innovación tecnológica y educativa aplicable a la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas, materiales accesibles, elaboración de mapas ápticos, entre otros. Ha participado en proyectos como colaborador en la elaboración de la maqueta áptica para el Museo Itinerante de Memoria y Tolerancia, el mapa áptico del Centro Cultural Universitario UNAM y el mapa áptico de la Megofrenda 2022 y 2023 en la UNAM. Los 3 proyectos dirigidos a personas con alguna discapacidad, principalmente con ceguera. Elaboración y diseño del MOOC, la evaluación del y para el aprendizaje en educación media superior, dirigido a docentes de la Escuela Nacional Preparatoria. Colaboradora en la elaboración de materiales de apoyo para capacitar a docentes y estudiantes en el uso de plataformas digitales para clases en línea durante la contingencia sanitaria y el diseño del curso Creación de Objetos de Aprendizaje, dirigidos a docentes de la FES Aragón. Colaboradora en el diseño y creación de contenidos para los MOOCs, Introducción a la Computación, EBIUS y SPSS, dirigidos a las licenciaturas de Derecho, Planificación para el Desarrollo Agropecuario y Economía en la FES Aragón. Bueno, esta es su semblanza, como ven, muy interesante, y ya, sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra Carla Morales. Muchas gracias, maestro Andrés. Qué gusto saludarlos a todos. Maestro Israel, gracias por la invitación. Pues primero que nada, agradecer la invitación a la universidad, al Centro Universitario José Revueltas, que me da la oportunidad de estar presente aquí. Les quiero comentar anticipadamente que el internet en donde estoy está presentando fallas y probablemente de repente me pierdan de vista por ahí. Si ustedes me lo permiten, quería prender mi cámara ahorita para para que me conocieran por lo menos, pero si me lo permiten, en momentos voy a estarla apagando para que no se me vaya a cortar la transmisión. Bueno, veo que ya se siguen conectando todavía algunos compañeros. Muchísimas gracias a todos. Como decía el maestro Israel, este es un horario un poquito diferente y complicado, sabiendo que es viernes, ¿no? Ya todos estamos pensando en el fin de semana, pero vamos a intentar que esta charla sea como lo más fluida para que pues nos vayamos con un aprendizaje de aquí y sobre todo que haya muchos comentarios y dudas, si hay dudas al final, con todo gusto las vamos a atender. Bueno, pues voy a empezarles a proyectar una presentación que hice para ustedes. No sé si ya se esté viendo por ahí, me parece que sí. Voy a apagar tantito mi cámara para que vaya fluyendo bien la presentación. Bueno, pues, como bien lo dice el título de esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy, es la educación para la diversidad en el reto de la inclusión en la nueva escuela mexicana. En esta pequeña charla, pues vamos a explorar un poquito qué significa la inclusión en el contexto de la nueva escuela mexicana que se está implementando actualmente, a qué retos son a los que nos enfrentamos y sobre todo qué acciones podemos tomar como educadores, ustedes que están próximos, por lo que entiendo, a pertenecer a este campo de la educación tan importante que es estar al frente de un grupo, y no solo como docentes, sino también como sociedad, para responder a esa diversidad que encontramos en el aula. Entonces, para comenzar, considero que es muy importante que aclaremos algunos conceptos clave que nos van a permitir guiar esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Son 2 muy puntuales. Diversidad e inclusión en educación, vista desde el ámbito educativo. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a todas esas características que nos hacen únicos, ya sea nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra etnia, nuestra identidad de género o nuestras capacidades físicas o cognitivas. La diversidad
no es un obstáculo jamás, sino que es una riqueza que se debe de valorar y reconocer en todos los entornos educativos. Por otro lado, hablando sobre la inclusión, hablar de inclusión significa garantizar que todos los estudiantes, independientemente de las características que tengan, pueden acceder a una educación de calidad. Esto implica hacer todos los ajustes necesarios nosotros como docentes para que cada persona pueda participar de manera plena, sentirse parte de una comunidad escolar y sobre todo alcanzar su máximo potencial. En este sentido, pues la inclusión no es solo integrar a los estudiantes en las aulas, sino que es que nosotros como docentes nos podamos asegurar de que las aulas estén en todo momento diseñadas para todos la diversidad de estudiantes que estamos atendiendo y adecuarlas a todas sus necesidades, ¿no? Por ello es que este tema es de suma relevancia en la actualidad porque nos encontramos en un momento crucial para la educación en México. Con esta implementación de la nueva escuela mexicana, se están de alguna manera sentando las bases para una educación más inclusiva y más equitativa. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos en qué momento o de qué manera vamos a pasar de la teoría a la práctica? Porque esto es muy fácil ahorita aprender a identificar qué es diversidad y qué es inclusión desde la educación, pero al momento en el que estamos frente a un grupo, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la práctica es completamente diferente porque son entornos diferentes, son cualidades diferentes, en fin, diversidad de alumnos, dirían por ahí, cada cabeza es un mundo, entonces tenemos que ver la manera de cómo vamos a transmitir este conocimiento y que la diversidad de mundos que tenemos en nuestra aula lo puedan percibir de la manera más sencilla posible. Sabemos que a pesar de todos estos avances en cuanto a tecnología, en cuanto a reconocer a la diversidad en cualquier entorno social, no solo en el educativo, pues han ido creciendo y han sido bastante importantes. También se tiene que reconocer que esto nos ha traído muchísimos retos que debemos enfrentar, sobre todo para la inclusión en la educación. En este sentido, pues quiero destacar 3 de los marcos normativos que sustentan a la inclusión educativa en México. El primero de ellos es el artículo número 3 constitucional, en donde pues establece el derecho a la educación para todas las personas, asegurando que sea una educación de manera universal, inclusiva, educativa y de calidad. También tenemos la Ley General de Educación, donde pues subrayan esta obligación del Estado de ofrecer una educación que reconozca la diversidad y que promueva la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Y de manera internacional, en México, pues también México ha participado como signatario en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y de alguna manera esto refuerza el compromiso del país y de la ciudadanía también, porque es partícipe de ello, en convertir una educación sin exclusiones. A pesar de todas estas legislaciones, de estos marcos legales, sabemos que al momento en que llegamos al contexto, llegamos al aula, todos estos marcos legales ya no son suficientes. Una verdadera transformación siempre va a ocurrir cuando cada uno de nosotros, como nuestro rol, en cuanto a nuestro rol docente, o como directivos, o como padres de familia, o como estudiantes, nos empezamos a comprometer a hacer que la inclusión sea parte del día a día en nuestras escuelas o en nuestros entornos sociales, educativos, culturales. Teniendo esto en mente, vamos a ver algunos de los retos que enfrenta la inclusión educativa en México y sobre todo los compromisos que ha asumido la nueva escuela mexicana y las oportunidades que tenemos para transformar nuestras aulas en
espacios pues realmente inclusivos, ¿no? Ahí creo que no se alcanza a percibir la imagen, una disculpa. Bueno, pues quiero profundizar en esta parte de la nueva escuela mexicana y el enfoque hacia la inclusión. Como sabemos, pues la nueva escuela mexicana se estableció como parte de una política educativa durante el gobierno que hace unos días acaba de terminar, del sexenio 2018-2024, y tiene un enfoque que promueve la inclusión y la equidad. Me he tomado, son 8 principios, 7 principios también que maneja la nueva escuela mexicana, pero he hecho una combinación de todos ellos para obtener 3 específicamente, que son los que abarcan más la parte de diversidad y de inclusión, y que los he como resumido de alguna manera para poder identificar en qué parte de la nueva escuela mexicana se está viendo estos 2 términos. En cuanto a la equidad y la excelencia educativa, pues podemos decir que en esta parte se establece que todos los estudiantes, sin importar su contexto socioeconómico, étnico, cultural, etcétera, deben tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Pero, ¿qué significa esto? Les decía hace un momento en la práctica. En muchas escuelas, especialmente en las zonas rurales o marginales, los recursos pues sabemos que son muy limitados, ¿no? En cuanto no se hable de recursos alimenticios, que también hay estudios que nos indican que esto también influye en el proceso de aprendizaje, sino específicamente en la parte de inclusión. Todos estos recursos que son limitados o que limitan también este proceso de aprendizaje o incluso el proceso de habitar en un entorno educativo a muchísimas personas, ¿no? Muchas veces, pues, estos estudiantes no cuentan con los materiales adecuados o hay un escaso acceso a los servicios de apoyo básicos necesarios para su desarrollo. Esto, pues, obviamente incluye a los estudiantes con discapacidades que requieren adecuaciones, pues, específicas para aprender de una manera efectiva. La nueva escuela mexicana busca de alguna manera romper con esta desigualdad, pero equidad no significa dar lo mismo a todos. Esto debe de ser como, debemos de enfocarlo perfectamente. Equidad significa dar a cada estudiante lo que necesita para progresar dentro de la escuela, nueva escuela mexicana. Por ejemplo, en un salón de clases que se pudiera denominar inclusivo, puede haber un estudiante que necesite una computadora con algún software determinado, por ejemplo, un lector de pantalla, mientras que en otro salón se pueden requerir materiales impresos para braille. Este concepto de darle a cada quien lo que necesita es de alguna manera identificar nosotros en el aula las necesidades específicas de los alumnos y ofrecer alternativas para esta construcción de su propio aprendizaje. Aquí es donde entra en juego la parte del principio de excelencia educativa que manejan en esta reforma, porque no basta con ser equitativo, sino también se necesita asegurar que estas condiciones que ofrecemos permitan al estudiante dar lo mejor de sí y que pueda aprovecharlo de una mejor manera. En cuanto al fomento al respeto de la diversidad cultural y lingüística, nosotros sabemos que México es un país con una enorme diversidad, ¿no? En nuestras aulas, ustedes se van a enfrentar a encontrar una riqueza cultural inmensa, ya sea que les toque dar clases a lo mejor en el Estado de México, en la Ciudad de México, también encontramos una gran población diversa, y con diversa no solo nos estamos enfocando a la parte de género, sino también nos estamos enfocando, sabemos, a las culturas indígenas. Entonces, toda esta diversidad, si les toca ir a alguna región, a algún estado de la ciudad, del país, también por supuesto que lo van a encontrar. Y poder hablar de inclusión significa
reconocer y respetar estas distintas culturas, estas distintas lenguas, las formas de ser que existen en nuestras escuelas, identificarlas y poder trabajar con ellas, ¿no? Un ejemplo de este compromiso de la nueva escuela mexicana por trabajar con ello es la implementación de algunos programas bilingües interculturales que se han ido trabajando dentro de las escuelas como algunos programas piloto, en donde no solo se enseñan las lenguas indígenas, sino que también se fomenta ese respeto por esta cosmovisión de las culturas. Más allá de estos programas como muy específicos enfocados a rescatar estas culturas, la inclusión cultural también debe de estar presente en los contenidos curriculares, como tal de cada uno de los grados de estudio. En lugar de enseñar, por ejemplo, una historia uniforme de México, la nueva escuela mexicana promueve que una enseñanza que pueda reconocer estas aportaciones no solo de un grupo en específico, sino de todos los grupos que conforman ya sea nuestra nación o la entidad en donde se está enseñando determinada materia, ¿no? Cuando hablamos de este fomento al respeto, también estamos hablando de una formación integral y humanista de los estudiantes. Este principio también es quizás uno de los más importantes cuando hablamos de inclusión y que no se debe de perder de vista, porque de alguna manera nos recuerda que educar no es solo enseñar conocimientos, sino formar a seres humanos completos. Parte de nuestra formación como educadores es no solo la transmisión de conocimientos, sino también esta parte de habilidades que nos permiten empatizar con el otro, dialogar con el otro y comprender cuál es la situación para que a partir de ahí podamos transformar la manera en cómo estamos transmitiendo el conocimiento. En esta parte, la nueva escuela mexicana siempre pretende impulsar esta educación que vaya más allá de lo académico, ¿no? Que se enfoque en el desarrollo de esas habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, el sentido de comunidad, que es algo que prevalece mucho en esta nueva reforma. ¿De qué manera lo vamos a lograr? Pues a través, les decía, de una educación humanista, en donde se pueda poner al estudiante al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada alumno es visto como, o debería ser visto como un ser único, con necesidades muy específicas y sin perder de vista que la educación debe de ser siempre capaz de adaptarse a esas diferencias. Por ejemplo, en un aula inclusiva, un maestro no solo enseña matemáticas o historia, ¿no? Sino que también debe de fomentar la empatía entre sus estudiantes, los debe ayudar a entender y respetar estas diferencias que tienen con los demás o que tienen los demás, y los prepara siempre para ser ciudadanos que puedan contribuir de una manera positiva a la sociedad. A partir de todos estos principios en cuanto a la inclusión y a la diversidad, la nueva escuela mexicana ha hecho diversos compromisos muy importantes en términos de inclusión y que buscan transformar nuestras escuelas en espacios que sean realmente democráticos, por así decirlo, y justos. Entre ellos, pues, promover justamente esta educación inclusiva a partir de comprometerse en crear un sistema educativo donde todos los estudiantes puedan participar de una manera activa sin importar sus diferencias. Esto significaría que las escuelas o cualquier entorno educativo debe de estar preparado para recibir y atender a estudiantes con discapacidades diferentes, de culturas diferentes también y con diferentes, sobre todo con diferentes ritmos de aprendizaje. Como les comentaban al inicio, una de las partes fundamentales en los campos a los que he tenido la oportunidad de participar es
la inclusión de personas con discapacidad, sobre todo en educación superior. Vemos, a ustedes les va a tocar enfrentar, ustedes van a tener un enorme reto porque se van a enfrentar a generaciones que cursaron el kinder en pandemia, que las habilidades fundamentales como es la socialización, como es el diálogo, la empatía, que podemos adquirir en nivel preescolar, va a ser como un dato muy interesante cómo lo vivieron los niños de 5 años y cómo lo van se va a ver reflejado al momento de que ustedes estén impartiendo clases en primaria, en sexto de primaria, en quinto de primaria, de qué manera están interactuando. Las generaciones que están cursando actualmente son generaciones de un fenómeno de la pandemia y son bien interesantes porque la pandemia contribuyó a que una de las discapacidades de las que muy poco se habla, que es la discapacidad psicosocial, se viera aumentada. Y justamente hoy en la mañana les comparto, tuve una entrevista como parte de mi investigación para la maestría, en donde platicaba con una alumna de Derecho sobre cómo ha vivido también ella sus experiencias en el aula, y me comentaba que es muy lamentable que esta discapacidad, que les llaman discapacidad invisible, la discapacidad psicosocial, es muy lamentable que los profesores no la sepan identificar. Y no es lo mismo llegar a un grupo donde puedes identificar o el alumno se acerca porque te dice que tiene problemas para ver el pizarrón, que tiene problemas auditivos y que no alcanza a escuchar lo que les estás diciendo, al que nosotros como docentes adquiramos estas habilidades para identificar que un alumno tiene autismo, que un alumno tiene depresión, que un alumno tiene esquizofrenia y que son parte de estas discapacidades totalmente invisibles que en nuestra labor y como parte de esta inclusión debemos de aprender a identificar, ¿no? Entonces, uno de estos compromisos de la nueva escuela mexicana es también que pues todo el sistema educativo sea parte de manera activa de poder integrar a estos alumnos al entorno educativo, ¿no? Que estén preparadas para recibir estos estudiantes, no solo en infraestructura, sino también en los conocimientos para identificar todas estas diferencias, ¿no? Y poder entender y generar estrategias para los diferentes ritmos de aprendizaje con los que van a estar trabajando. Un ejemplo muy claro que se maneja, tengo entendido, en casi todas las escuelas, en todos los niveles, es el término de ajustes razonables. Los ajustes razonables son todos esos ajustes o estrategias que va a generar un profesor para que el alumno pueda aprender de la mejor manera y pueda adquirir a la par que sus compañeros los conocimientos necesarios y que están planteados en los programas de estudio de cualquier nivel. Así se le llaman ajustes razonables. Estos, pues, son, les decía, pues, estas adaptaciones que se hacen en el entorno educativo. Pueden ser desde permitir incluso más tiempo en los exámenes, algunas consideraciones específicas, o algo tan complejo como incluso cambiar esta infraestructura física dentro del aula, ¿no? Aunque la nueva escuela mexicana pues ha ido avanzando en materia de inclusión, pues sabemos que todavía existen muchísimas barreras significativas, ¿no? Por ejemplo, les decía, hay una gran falta de capacitación docente en temas de materia de inclusión y de reconocimiento de discapacidades. Muchos maestros, pues la realidad es que no se sienten preparados para atender a estudiantes con discapacidad o para implementar estrategias que permitan diferenciar esta enseñanza y que permitan también la adquisición de aprendizajes a la par, ¿no? Para enfrentar pues esta barrera, la nueva escuela mexicana lanzó también una serie de programas de formación continua para los docentes que incluyen estos temas de inclusión, de discapacidad y diversidad. Sin embargo,
todo queda en la parte teórica. Al momento de la práctica, muchos profesores refieren, ya ha habido bastantes artículos en donde publican que los profesores, o sea, toda la teoría la dominan a la perfección, saben distinguir entre qué es integración, qué es inclusión, qué es educación especial, cómo integrar la didáctica. Sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica y de enfrentarse a la realidad en un contexto real con alumnos con diferencias, ahí ya no saben qué hacer. Entonces, esto también abre una posibilidad en donde no se pierda de vista esta manera en donde los alumnos son diversos y que sí necesitan atención más allá de la teoría, ¿no? Ya necesitan que se apliquen herramientas para su aprendizaje. Algunos de los retos de la inclusión en la educación, pues, como ya les decía, hay retos estructurales, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos más grandes en términos de inclusión es la falta de infraestructura adecuada en muchas escuelas del país. ¿Cuántos alumnos? No, güey, no me muerdas. Por ahí un micrófono prendido. Hay un micrófono por ahí prendido, si nos pueden ayudar apagando sus micrófonos, solamente que la ponente tenga abierto su micrófono. Gracias. Hasta me espantaron, a alguien mordieron por ahí. Sí, les decía que la falta de infraestructura, ¿no? Es insuficiente. ¿Cuántos alumnos? Incluso debemos de considerar no discapacidad permanente, sino discapacidad momentánea o intermitente. Cuando un alumno se llega a romper el tobillo y que quede imposibilitado de caminar durante un determinado tiempo, la escuela también tendría que estar preparada para recibir alumnos de esta magnitud. Y no lo hay, ¿no? No están preparadas para atender a estos estudiantes. Y, por ejemplo, las rampas para los estudiantes que tienen movilidad reducida, adaptar los baños o generar accesos más fáciles a las aulas, que a lo mejor, si sabemos que tenemos alumnos con debilidad visual, que los profesores o que la entidad administrativa conozca sobre el braille y que ponga señalamientos en braille en las entradas de los salones. Eso es algo también de suma importancia y que da mucho valor a la parte de inclusión dentro del ámbito educativo. Aunque en ocasiones, aunque el estudiante tenga toda esta disposición y la capacidad de aprender, todas estas cuestiones de infraestructura siempre van a generar un entorno poco accesible y van a limitar la participación de los estudiantes. También conocemos de manera pues, nacional que la distribución de los recursos en nuestro país, lamentablemente, pues es otro obstáculo, ¿no? Las escuelas en las zonas rurales o marginales siempre se han enfrentado a muchísimas más dificultades porque carecen del apoyo gubernamental para mejorar su infraestructura y dotarse de estos recursos que son muy necesarios para la atención inclusiva. De esta manera, pues, ¿cómo podemos entonces hablar de inclusión si no aseguramos primero las escuelas con accesibilidad? Aquí es donde pues el gobierno y todas estas políticas educativas deben pues de alguna manera redoblar esfuerzos, ¿no? Otro de los retos, pues la falta de materiales o recursos accesibles. Esto es un reto estructural que tiene mucho que ver con la disponibilidad de materiales accesibles para estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, para un estudiante con ceguera, los materiales en braille pues son esenciales. Y para un estudiante sordo también es crucial contar con intérpretes de lengua de señas, que si bien es como ya pedirle mucho a la educación de nuestro país, sí podemos generar materiales didácticos nosotros como profesores que les permitan ir aprendiendo.
Ahorita les voy a compartir uno de los trabajos que hicimos aquí en la universidad para generar videos especiales para toda la comunidad de manera general, pero también con la intención de que sirvieran de apoyo para estudiantes con discapacidad eh, visual y auditiva. Contamos ya también con distintas herramientas que nos permiten también facilitar un poquito. YouTube, por ejemplo, ya tiene en la versión de agregar subtítulos y esto también pues nos ha permitido de alguna manera volver más accesibles este tipo de materiales. Tecnología asistida, como dispositivos electrónicos, ahorita todos los celulares ya tienen lector de pantalla y eso es algo grandioso para todos los estudiantes y para todas las personas con discapacidad en general. Y es algo que no está disponible en las escuelas como tal, a lo mejor por falta de presupuesto, pero digo, ya ahorita la mayoría, por lo menos en la zona metropolitana, ya la mayoría cuenta con un celular, incluso hasta los celulares más austeros cuentan con lector de pantalla y eso es algo grandioso también, ¿no? La formación, me voy un poquito más rápido porque ya vi que son 6:45. La formación de docentes, incluso hay un problema también ahí, es un gran reto porque los docentes se resisten también un poquito al cambio, ¿no? Este es un desafío sumamente importante para la implementación de la inclusión porque tiene que ver con salir de esta zona de confort y de ir más allá de lo que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? A lo mejor se involucra, siempre trabajar con materiales inclusivos va a involucrar el doble de esfuerzo para un profesor. Pero se los digo de manera personal, la satisfacción que genera el poder colaborar y en hacer que estas personas también se sientan incluidas es completamente inigualable. Ahí en la pantalla les puse una foto de un mapa áptico que realizamos para el Centro Cultural Universitario, que me da mucho orgullo decirlo porque es el primero en el que participé. Y es un mapa en donde se acercaron muchos, fue no sé si en algún momento les haya tocado ir al Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Hay varias esculturas ahí y las pudimos representar en ese mapa áptico y el resultado fue encantador de verdad. Entonces, esa satisfacción que tenemos nosotros como docentes en la construcción de estos materiales no tiene comparación. Sabemos también que evidentemente la formación para los docentes en cuanto a inclusión, pues es un poco insuficiente y esto también pues fomenta que los docentes se vean de alguna manera desmotivados para poder implementar estas estrategias, pero pues esperemos y que con el transcurso del tiempo y con esta implementación de la nueva escuela mexicana, pues se puedan ir haciendo adaptaciones y se vea más visualizado esta problemática, ¿no? También tenemos un desafío en las creencias tradicionales que algunos docentes todavía mantienen sobre la discapacidad y la diversidad. Actualmente, pues persiste la idea de que la inclusión es más una carga o un obstáculo que una oportunidad para enriquecer el entorno educativo. Desgraciadamente hay profesores que consideran que no tienen tiempo para implementar estas adecuaciones curriculares y a lo mejor motivos hay muchos, ¿no? Porque tenemos un grupo de 60 estudiantes, porque nuestra carga administrativa también se volvió más complicada. Sin embargo, pues todos estos impedimentos que ponemos desde nuestra trinchera siempre van a limitar el proceso, no solo de un estudiante. Si lo ponemos ya en contraposición, va a ser un conflicto para todo el grupo. Estas actitudes siempre van a generar barreras muy, muy profundas que debemos de superar para que la inclusión sea una realidad en nuestras escuelas. También seguir implementando las estrategias de sensibilización y en la formación de los docentes es fundamental para que los profesores se sientan más motivados, ¿no? En cuanto a las adecuaciones curriculares, es decir, de contenidos y de actividades, también sabemos que es fundamental para la inclusión educativa el poder adaptar estos contenidos. Deben de ser contenidos que sean flexibles,
tanto para apropiarse del conocimiento como para ser evaluados, ¿no? Hay que tener, les decía yo, estos ajustes razonables y esta sensibilización para los estudiantes con alguna discapacidad que no tienen las mismas características que el resto del grupo y que necesitan de atención muy, muy especial y puntual. Algunos, como ustedes saben también, la pandemia pues causó un rompimiento muy importante en la brecha educativa en nuestro país y en todo el mundo, y pudimos saltar en esta educación tecnológica y en esta adaptación de materiales virtuales que no se hacía en la presencialidad. Pudimos conocer muchísimas herramientas que yo les podría recomendar para generar materiales accesibles como el Google Workspace, en donde tenemos muchísimas herramientas gratuitas como los formularios de Google, que yo lo considero una maravilla, porque aparte de hacer un poquito más sencillo nuestro trabajo al momento de tener muchísimos estudiantes en el grupo, también nos permite dar retroalimentación a nuestros estudiantes y sobre todo hay una parte en donde nosotros podemos adaptar estos formularios para que se puedan leer en un lector de pantalla de celular o de computadora, y eso es algo genial y es un avance enorme que ha tenido Google en cuanto a la accesibilidad y así con muchas aplicaciones. Ya la mayoría de sus aplicaciones permiten este lector de pantalla. Eso es algo genial. Hace ratito les comentaba sobre YouTube en cuanto a los subtítulos, que ahí les puse una imagen también, en donde pues ya los pueden configurar a diferentes idiomas. O sea, esto no es algo que solamente trasciende en México, trasciende en el mundo, y afortunadamente el conocimiento pues se puede expandir a diferentes entidades, ¿no? Les iba a comentar sobre un proyecto que trabajamos aquí en la FES Aragón, en donde durante la pandemia sabíamos que habían estudiantes de licenciatura que no se pudieron conectar a las clases que se hacían de manera virtual, y a partir de ello dijimos, bueno, ¿cómo le van a hacer los estudiantes que tuvieron que entrar a trabajar porque perdieron a sus padres, porque sus padres perdieron el trabajo y ya no tienen cómo ser el solvento de la familia, para que estos estudiantes no dejaran la escuela? Entonces, realizamos un curso que se llamó, por ahí lo mencionaron, creación de objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje seguramente ustedes los han trabajado en algún momento, o por lo menos el concepto. Es esta creación de materiales didácticos, ya sea de lectura, de videos, de audios, ya ahorita que se volvieron súper famosos los podcasts, con una intención educativa. Y utilizamos estos dos programas que les puse aquí, que es OpenShot y OBS Studio, que son materiales, que son software completamente gratuitos, y entonces generamos un curso a distancia para los profesores para que ellos pudieran grabarse con todos los artefactos que tuvieran en casa. Incluso nosotros, para hacer este curso de objetos de aprendizaje, nosotros creamos objetos de aprendizaje audiovisuales, ¿no? Que no es más que un video. Me da mucha risa contar esta anécdota porque cuando lo realizamos, utilizamos los celulares de que teníamos en casa. Yo me acuerdo que una compañera decía, es que yo puse mi celular y lo agarré con entre dos zapatos para que se mantuviera, porque no tenía una base para celular ni la luz adecuada. Mis hijos me pusieron el foco y empecé a hablar ante la cámara. Y con estas herramientas que teníamos en casa, les ofrecimos una alternativa a los profesores para que generaran videos con software gratuito que tiene toda la funcionalidad para cumplir las características de un video que se pudiera subir a YouTube, y a partir de él poder impartir las clases a sus alumnos y que sus alumnos las pudieran cursar a cualquier momento del día, de la noche, en la madrugada, y que no se perdieran estas clases que estaban dando al resto de sus compañeros. Y de alguna manera nosotros como universidad pues
tuvimos la fortuna de que la universidad nos apoyó con, bueno, apoyó a los estudiantes con internet, con módems, con internet, y eso pues también facilitó, ¿no? Pero sin embargo, pues lo que les decía hace rato, hay barreras que nos impiden y que esta información, el uso de las tecnologías tiene como una de sus todavía áreas de oportunidad, que pues no es tan fácil que llegue a todas las comunidades, pero en donde sí vale mucho la pena que se puedan utilizar para apoyar a esta diversidad de estudiantes que tenemos en el aula. Y pues bueno, como a manera de conclusión, creo que me parece una de gran importancia que no se pierdan de vista estos temas de inclusión, porque la nueva escuela mexicana maneja este concepto de comunidad que en muchas ocasiones pues se ha interpretado de diferente manera hacia una orientación más política, y si bien es una política educativa, eh, hablar de comunidad habla también de inclusión y de diversidad y de reconocer que nuestra comunidad forma parte de cualquiera de nuestros entornos, no solo el educativo, el social, para interiorizar y construirnos como sujetos, siempre van a formar parte de nosotros. Y al momento de que hablamos de una comunidad, significa integrar a estas personas e integrarnos nosotros y apropiarnos de un sentido de comunidad como tal, de pertenecer a algo. Y afortunadamente las redes sociales, los movimientos actuales nos han permitido hacer visibles todas estas diversidades, y ahora nuestra labor, su labor como futuros profesionistas y encargados de transmitir ese conocimiento en cualquiera de los niveles en los que estén, su misión va a ser volver todavía más visibles, pero sobre todo hacerse cargo de poder generar estas estrategias que permitan favorecer a esta comunidad que, si bien es pequeña, es minoría, no deja de formar parte de nuestro entorno. Entonces, yo los invito a que sigan participando, que construyan, investiguen más al respecto sobre todo lo que la nueva escuela mexicana nos da como teoría, pero adéntrense al contexto real de su comunidad, platiquen con alguna persona, de repente que si lo ven triste, pregunten y acérquense y pregunten qué es lo que tiene, cuáles son las necesidades. Eso es parte de nuestra formación, de nuestra construcción como futuros docentes, y eso es algo que siempre nos va a enriquecer mucho. Entonces yo les doy las gracias a todas y todos ustedes por estar presentes, por escucharme este ratito que estuvimos compartiendo, y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Igual sí, también si le damos un aplauso con los emoticones. Muchas gracias. Una conferencia muy interesante de un tema muy actual, como nos decía el maestro Escamilla, ¿no? Muy de moda, pero también es muy importante que esté de moda. No sé si alguien aquí del público quiera hacer una pregunta, un comentario. Pueden tanto alzar la mano y abrir su micrófono, o pueden mandarlo por el chat y le estaremos dando lectura. Sí, alguien recuerden, pueden también, si quieren mandarlo por el chat, si no les es posible abrir su micrófono, pueden mandarlo por el chat y ahorita les damos lectura. Si hay una pregunta, un comentario. Ok, Nancy Roa Martínez nos menciona
Muy interesante la información para nosotros como futuros docentes. Bueno, ahí está el reconocimiento de una labor muy importante. Muchas gracias, Nancy. Bueno, Nancy nos sigue escribiendo, saber qué alternativas existen y sobre todo cómo actuar. Yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? El saber cómo actuar. Sí, maestra Sveiri, adelante. Hola, muy buenas noches, maestra. Muy interesante su, su disertación. Yo tengo una duda muy concreta con respecto a estos alumnos que cada vez aumentan más en las aulas sobre problemas con depresión y ansiedad. O sea, finalmente buscamos incluirlos, buscamos hacer estas alternativas donde ellos se sientan integrados. Sin embargo, con el uso de las redes sociales, cada vez se aíslan más. En su opinión profesional, ¿cómo podríamos incluir a estos estudiantes a estas técnicas y dinámicas grupales? Sí, gracias, maestra. Pues justamente, creo que una parte muy importante de poder adaptarnos a este nuevo entorno tecnológico es justamente adaptar y aprovechar todas estas herramientas tecnológicas para poder eh, implementar estos recursos didácticos que nos permitan, a lo mejor a través de las redes sociales, poder transmitir conocimiento. Seguramente ustedes han visto en TikTok como docentes muchos profesionales de la educación y aún no siéndolo profesionales, que a través de un video de 3 minutos, ahorita esta generación les comentaba, se pudiera decir incluso hasta bien complicada o imposible de trabajar en ocasiones porque es una generación de la inmediatez. Todo lo queremos en menos de, si nosotros como docentes no los atrapamos en 5 o 10 segundos, el alumno se nos va completamente. Entonces, podemos a lo mejor, algo que TikTok, que es un fenómeno enorme que surgió con la pandemia y que ha generado en esta generación, es justamente eso, ¿no? El darles el mayor número de contenido, de información en 1 minuto a lo máximo, ¿no? Creo que todos estos videos que pudiéramos nosotros generar con información muy valiosa y desde nuestra trinchera como hacedores del conocimiento, los podríamos transformar en un video de TikTok que a partir de ahí se pueda generar toda una estructura didáctica para trabajar en relación a un video y a un contenido, ¿no? Aprovechar de intentar no ver a las redes sociales como un elemento enemigo dentro de la educación, sino aprovecharlo como una herramienta enorme para seguir construyendo conocimiento. Creo que eso es algo muy importante, lo mismo pasará con Facebook, lo mismo pasará con Lives. En alguna ocasión una profesora me comentaba que los alumnos llevaban todo el tiempo en su clase el celular. Y si bien como era una escuela privada, no hay tanta limitación en cuanto al uso de celular, más que las reglas que se ponen dentro del aula, la maestra utilizó el hecho de que los alumnos ya trajeran datos en sus celulares, trajeran celulares de alta gama, digámoslo así, y entonces hizo el experimento de empezar a explicarles a través de un live. Y entonces los alumnos estaban con su celular muy atentos, viendo lo que la maestra les estaba explicando desde otra aula, porque no lo hizo ahí enfrente de ellos, pero los alumnos captaron completamente la atención. Entonces, a lo mejor utilizar estas herramientas fue como un experimento social que hizo la profesora, pero que le funcionó. Entonces, valdría la pena seguir experimentando con estas herramientas para que a partir de ahí podamos seguir construyendo conocimiento y no verlas como enemigas, sino como aliadas de la educación. Ok, maestra, muchísimas gracias. Sí, gracias. Igual si alguien más quiere comentar algo, puede alzar la mano y abrir su micrófono o por el chat también.
Bueno, yo aprovechando, siguiendo con el comentario de Nancy, no sé, maestra Carla, si pudiera darnos alguna luz sobre protocolos de actuación o dónde podríamos buscar algo, digamos, como una metodología que, claro está que no existe como tal cosa del actor preciso, ¿no? Pero al menos que nos dé una pauta, una guía, ¿no? Sí, justamente algo de lo primordial y lo más importante en el trabajo de hacer inclusión educativa es justamente eso, que todo se queda en la teoría y al momento de llevarlo a la práctica es bien complicado porque no hay investigaciones al respecto de cómo están trabajando los alumnos. Sin embargo, no hay un manual que nos diga estrictamente para alumnos con discapacidad psicosocial o que tienen esquizofrenia se debe de trabajar de tal y tal manera. Para alumnos con ceguera se debe de trabajar de tal y tal manera y utilizar este tipo de instrumentos o realizar no sé, material en braille, realizar audiolibros. No hay un manual, lamentablemente, no hay un manual. Dentro de la parte de discapacidad está la Convención de los Derechos Humanos, en donde establece y da algunas pautas más, no recomendaciones, de qué es lo que nos podemos encontrar en el aula, pero sobre todo trabaja la parte de los derechos humanos y de cómo a partir de los derechos humanos se puede integrar a los alumnos en el aula. Sin embargo, lamentablemente, y es un área de oportunidad para nosotros como estudiantes de la educación o pedagogos o profesores frente al grupo, es algo, un área de oportunidad enorme porque es a partir de nuestra experiencia en donde podemos empezar a construir estos manuales en donde les demos como razón y luz a los profesores venideros de decir, a ver, en el aula encontramos estos problemas y de esta manera se trabajó y se está trabajando bien y nos ha funcionado, ¿no? Parte de lo que la nueva escuela mexicana plantea es justamente eso, hacer visible lo invisible, que es no solo la integración de personas de género diverso, sino también que las personas con discapacidad, más allá de la modificación de un lenguaje, el poderlos integrar y hacerlos visibles como personas con una condición que necesitan de atención especial. Y lamentablemente, pues sí, no hay uno. Si por ahí les dejé, creo que en mi correíto, tengo algunos documentos, pero si bien no son manuales, tengo alguna información que quizá como docentes les pueda servir. Con mucho gusto se los comparto. Les voy a volver a compartir mi correo para que si gustan me pueden mandar un correíto y yo les puedo compartir la información con todo gusto. Claro, creo que también está en la semblanza, ¿verdad? Sí, sí, también está en la semblanza. No sé si podríamos compartirlo por el chat, lo tomamos de la semblanza y le pasamos para acá. Sí, claro que sí. Ah, ok, gracias. Dice, bueno, ahí ya dejamos el correo, entonces podemos contactarnos en ese correo, ¿verdad? Para más información. Sí, sin problema, mándenme un correíto y les comparto la poca o mucha información con la que contamos aquí en la facultad. Ok, muchas gracias. Yo creo que, bueno, ya no hay más comentarios en el chat y parece que no hay más manos levantadas. Entonces yo creo que podemos ir a la parte de la entrega de la constancia. Entonces para eso le cedo la palabra de nuevo al coordinador, al maestro Escamilla. Hola, hola, de nuevo, pues muchas gracias, muy agradecidos con esta exposición. Entendemos que el tiempo ha sido breve. No sé si Andrés nos puedas ayudar ahí a mostrarla en pantalla, la constancia de esta participación para la maestra Carla Morales.
a nombre del centro universitario. Siempre tenemos ahí pues este detalle que sabemos puede servir ahí para currículum. Ahí tenemos en pantalla la constancia, le doy lectura. El Centro Universitario José Revueltas, con la presente constancia a la licenciada Carla Patricia Morales López por su excelente participación en la conferencia Educación para la Diversidad, el reto de la inclusión y la nueva escuela mexicana, realizada en la modalidad virtual, llevada a cabo el 4 de octubre de 2020. Atentamente, doctor Mario Salvador Jiménez Rodríguez, director escolar del Centro Universitario José Revueltas. Pues otra vez aplausos, sus aplausos, un tema muy interesante. Creo que tendríamos que seguir hablando de algunos detalles que por ahí preguntaban, de cuestiones que pudiéramos después abordar para poder continuar con este tema de la inclusión, de lo que tenemos cada vez un reto mayor, porque no es tan fácil plantearlo como en la teoría. En la práctica, híjoles, es muy interesante. Cada caso es casi que único. Entonces, eso además requiere una constante actualización, innovación, mucha creatividad, tener mucha vocación también, por cierto. Y bueno, para no ser muy grande el asunto, agradecemos su participación a todos los presentes. Por ahí tengo el dato, Andrés, no sé si corroboramos, pero me parece que hubo un momento en el que tuvimos 49, 47 conectados, presenciando, bueno, de los que estábamos, que se conectan. Fue muy buena, de las que más audiencia hemos tenido. El tema, repito, de taquillero, tal vez el horario también, a pesar de ser viernes por la tarde-noche, igual se prestó muy bien. Y bueno, pues a nombre de nuevo del Centro Universitario José Revueltas, de su servidor, el coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Educación, perdón, ya estamos leyendo acá otras cosas, y del director, el director El Salvador Jiménez Rodríguez. Agradecemos a todos los participantes, aportaciones también, sus comentarios. Tenemos por ahí una mano levantada. No sé si quiera participar, Jimena Manzano, si tiene alguna duda ya para cerrar aquí ya sobre la mesa. No, lo puse por accidente. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues con esto daremos por terminado esta conferencia del día de hoy. Estén pendientes, vamos a seguir enviando ahí los avisos, temáticas que vamos a abordar. Y en algún otro momento, Andrés, también, maestra Carla Morales, si su tiempo permiten, volver a agendar sobre este asunto algunas aristas que quedaron ahí también en la mesa. Muchísimas gracias a todos, saludos, buen fin de semana, que se la pasen muy bien. Gracias a todos, bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente tarde.